Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que están con nosotros en esta mañana, una mañana bien agradable que el Señor nos ha dado para adorarle y para alabarle, y debemos de estar contentos por el día, porque este es el día que el Señor ha hecho para que nosotros podamos alabarle. Celebramos, hermanos, en este día realmente, aparte del miércoles, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y hay mucho que aprender. A veces nos quedamos y nos conformamos solamente con el evento del nacimiento, ¿verdad? Pero hay muchísimo más dentro de ese evento, y dentro de las profecías hay tanto que podemos aprender. Y esta mañana no es la diferencia. Vaya conmigo, por favor, a San Mateo, por favor, el Evangelio de San Mateo capítulo 1, San Mateo capítulo 1, y vamos a leer del versículo 18 hasta el final del capítulo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por su palabra en esta mañana, por su amor y su misericordia, por el cuidado que tiene de nosotros, Señor. Dios mío, en esta mañana rogamos que usted sea propicio a esas necesidades que tenemos, que quite de nosotros el pecado, sobre todo de mí, Señor, que me dé la dignidad que necesito para estar en este lugar predicando, Señor, de su palabra. Le rogamos, Dios mío, le rogamos de verdad que usted toque corazones. Señor, que los que nos están escuchando en este momento, Señor, a través de estos medios informativos y aún aquí entre nosotros, Señor, pueda entender la relevancia de esta situación, la relevancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la importancia, Señor, en cuanto a las esferas que abarca. Bendiga, Señor, por favor, esta palabra, y úseme, Dios mío, por favor, que no sea yo quien está hablando. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. 3 esferas, hermanos, acerca del nacimiento de Jesús, o 3 verdades acerca del nacimiento de Jesús. Estas verdades abarcan 3 áreas, queridos hermanos, de la existencia de las cosas. 3 áreas que son muy importantes. Sabe de que en estas áreas, en esta verdad que nos es revelada a usted y a mí, encontramos, queridos hermanos, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trae una respuesta. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trae, hermanos, esa respuesta a la incógnita que existía dentro del ser humano, a la incógnita, hermanos, que se presentaba por encima de nosotros, ¿sí? Sin Jesucristo, queridos hermanos, sin Jesucristo, toda predicación es basura.
Y si yo le estoy diciendo esto, hermano, en este momento, es porque la verdad es que sin Jesucristo, usted y yo simple y sencillamente somos basura. Fuera de Jesucristo, el mundo no tiene esperanza. Fuera de Jesucristo, hermanos, el mundo no tiene un futuro de paz. Fuera de Jesucristo, hermanos, el mundo, el hombre, la eternidad, aún Dios mismo, hermanos. Fíjese hasta dónde llega la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque partiendo de la ausencia o de la carencia de un mediador entre Dios y el hombre está condenado eternamente, alejado eternamente de Dios. Y es en esa verdad, hermanos, en que usted y yo debemos de sentarnos. Es en esa verdad, hermanos, en que usted y yo debemos de fundar lo que usted y yo somos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En realidad, hermanos, aún es tremendo el Evangelio de San Juan, porque más adelante en el capítulo 14 nos dice nuestro Señor Jesucristo estas palabras: yo soy el camino y la verdad. Fíjese. Entonces Jesucristo, hermanos, no solamente es el dador de la verdad, Jesucristo es la personificación de esa verdad que estamos usted y yo hablando en este momento. Y las esferas que abarca, queridos hermanos, esta verdad o el alcance de la realidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que empezar, queridos hermanos, por lo más simple. El hecho de que usted y yo existimos en este momento, el hecho de que usted y yo vivimos en este momento, el hecho, hermanos, de que tantas generaciones han venido antes de nosotros y vendrán después de nosotros, si es que el Señor Jesucristo no viene antes, ¿verdad? Esta gente está viva o está muerta de acuerdo a la relación que tengan ellos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera verdad es que el hombre, hermano, el hombre, la esfera del hombre, lo que usted y yo somos, lo que usted y yo podemos pensar, el carácter que podríamos usted y yo tener, el pensamiento o las ideas acerca de Dios que usted y yo podríamos tener. Y lo primero que entendemos acerca del hombre es que nosotros tenemos un potencial que ha sido truncado, queridos hermanos, que ha sido detenido, que ha sido obstruido, hermanos, por causa del carácter pecaminoso que hay en nuestra naturaleza humana. Lo que estoy tratando de decir, hermano, es que el pecado, cuando llegó a nosotros a través de nuestros padres Adán y Eva, ese pecado cortó de tajo, hermanos, esa perfección que había en nosotros. Cortó de tajo, hermanos, ese sentimiento de obediencia a Dios. Ese momento o ese perdón, ese punto en el que el ser humano, en el que Adán y Eva, propiamente dicho, vivían en una relación íntima con Dios, caminando con Dios, platicando con Dios, habitando literalmente, queridos hermanos, en la misma presencia de Dios. Ese es el potencial de carácter del que estamos hablando usted y yo en este momento. Y vamos a través de la historia y tenemos que pensar en
en María y en José, queridos hermanos, y encontramos que María y José mostraron un carácter de obediencia. Sí, José se da cuenta de que su prometida, María, esta mujer que estaba desposada con él, comprometida con él, está embarazada y tiene miedo y piensa dejarla, pero piensa dejarla quietamente, calladamente, para no causarle problemas. Y Dios le da una revelación, y ambos en ese momento, tanto María en un estado de sumisión, diciéndole a Dios: haga conmigo como usted desee, y tanto José como tomando a María, ¿verdad? Y ayudándola y protegiéndola mientras estuvo con ella, ¿verdad? Muestran obediencia. Tenemos el carácter, hermano, de los sabios, ¿verdad? Que venían del oriente, no que eran chinos, hermanos, ¿verdad? No eran africanos, ni chinos, ni hindús, o nada de eso. La Biblia dice, hermanos, venían del oriente. Lo más seguro es que venían del área de por allá de Mesopotamia. Pero aún estos sabios, hermanos, tuvieron un corazón, fíjese, interesado en Dios, al seguir el mensaje y la guía que Dios les había dado. El potencial de carácter que tiene el hombre para ciertas cosas buenas. Pero mire, hermanos, hay un potencial peligroso. Hay un potencial peligroso en cuanto al mal o en cuanto al pecado. Ese es el carácter del hombre. Esa es la verdad acerca del hombre. Por ejemplo, tenemos el mesonero, que si somos críticos, usted y yo podríamos haber pensado: ¿por qué no le dio el cuarto que él tenía a María sabiendo que estaba embarazada? Porque ellos, ¿verdad? Necesitaban y no encontraron un lugar. Nadie les dio un lugar. ¿Qué pensar o qué decir de los líderes religiosos, ¿verdad? Cuando nos enseñaron la tremenda hipocresía que había en el corazón de ellos, en su mente, cuando decidieron o no buscaron al bebé. No buscaron al Mesías de la manera en que lo hicieron los sabios. Sabe, hermano, que el potencial para el mal se ilustra y en realidad se demuestra, y lo podemos palpar, lo podemos sentir, queridos hermanos, cuando muchas veces nos acercamos a Dios solamente para ver qué es lo que nos va a dar, para ver qué ganancia es la que vamos a tener, para ver qué provecho le voy a sacar yo a esto. Hace muchos años una persona se acercó a nosotros preguntando: ¿y qué dan en esa iglesia? ¿Qué dan? ¿Qué ayudan? Le dan el mensaje de la salvación a través de Jesucristo, y le van a ayudar a entender lo que usted en realidad necesita. No, yo me refiero me van a ayudar con la con la renta de mi departamento, o con algunos muebles. Le dije: mire, primero su estado espiritual y después su estado físico. ¿Sabe qué pasó? Ya no regresó. Una sola vez vino, ya no se interesó. Hermano, el carácter para el mal del ser humano en cuanto a la manera en que busca a Jesús, si es que en realidad lo está buscando. Porque hay entre nosotros, queridos hermanos, gente que ha venido y ha sacado algo de aquí y no se ha vuelto a parar en este lugar. ¿Quién era Jesús para ellos? ¿Cuál era el verdadero interés que estas personas tenían en acercarse a la congregación? ¿Sabe, hermano? Herodes, fíjese, pensando en Herodes, cuando después en el capítulo 2 encontramos a los magos, ¿verdad? Buscando y se encuentran con Herodes y le dicen a este, ¿verdad?
que nació el rey de los judíos. Y este Herodes, díganme dónde está para que yo vaya y pueda adorarlo. Trató de engañar a estos sabios. Este tipo, hermanos, este hombre, fíjese hasta lo que llegó. En el capítulo 2 nos enseña que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Allá en Belén, a todos los inocentes que no tenían nada que ver. Fíjese cómo nos muestra la maldad en él, el pecado, la arrogancia, el desdén, queridos hermanos, por la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, tenemos varias perspectivas entre el ser humano acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos modernistas, algunos progresistas que se dicen, bueno, estamos en una etapa de iluminación, el pecado ya no es necesario predicarlo. Vamos a predicar del amor y de la sanidad y de tantas otras cosas. ¿Y sabe qué dicen ellos, hermanos? Ellos simplemente dicen que Jesucristo era un virtuoso y que vino al mundo y que nos hizo mejores. Y eso suena bien, pero en realidad no nos hizo mejores. Nosotros decimos que la virtud fue encarnada en Cristo y que este Cristo luego fue sacrificado en la cruz para derramar su sangre y para perdonarnos a usted y a mí de nuestros pecados. No nos hizo mejores, hermanos, la venida de Jesucristo. Nos hizo aceptables ante la presencia de nuestro Dios. Qué triste es la verdad de esa esfera acerca de la humanidad, acerca del hombre. Que muy pocos se acercan a Jesucristo y muy pocos, hermanos, entienden el significado del nacimiento del Salvador. Pero el que no entiendan o el que no quieran saber, hermanos, no los hace inocentes. Tenemos la esfera de la eternidad. Y en esa esfera de la eternidad, queridos hermanos, encontramos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo enseñando, hermanos, que hay un cielo, que es posible ganar, que es posible obtener. Nos enseñó y nos demostró que Él vino del cielo. Y nos enseñan los evangelios, queridos hermanos, que Jesucristo es el tema de los evangelios. El evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 38 al 51, nos dice que Jesucristo fue mandado desde el cielo por el Padre. En el capítulo 5, versículo 36 y capítulo 15, versículo 24, nos dice que Cristo vino a hacer lo que el Padre le había mandado. En el capítulo 14, en el versículo 6, nos dice que Cristo mostró y nos dejó ver a usted y a mí que Él era el camino al cielo. Si Cristo no puede hacer al hombre mejor, Él no se interesa en hacerle mejor a usted. Pastor, ¿qué está diciendo? Que Cristo no quiere que cambie. Yo no dije eso. Cristo se interesa primordialmente en salvar su alma de la eternidad en un infierno. Cristo vino a rescatar y a dar su vida por muchos pecadores, y dice el apóstol, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, Cristo prometió. Cristo ha ofrecido la vida eterna a todos aquellos que le buscan, a todos, a todos aquellos que se acercan a Él. Hermano, Cristo no nada más vino para hacer milagros. Cristo no nada más vino para ser un hombre virtuoso y morir y todo se acabó. Entre nosotros, queridos hermanos, han nacido muchos virtuosos a través de la historia.
Y han cambiado, le voy a decir, sociedades, han cambiado pensamientos, han establecido filosofías. Pero ¿sabe dónde están ellos, hermanos? Están en su tumba. Y un día se van a levantar de su tumba, hermanos, porque todo ser humano se va a presentar ante Dios. Y toda lengua habrá de confesar, toda rodilla será doblada y tendrán que decir que Jesucristo es el Señor. Y aún así la gente lo sigue rechazando. Así como Cristo enseña que hay un cielo y que es posible ganarse, hermanos, Cristo nos ha enseñado que hay un infierno y que este infierno es real. Cristo nos vino a prevenir a usted y a mí acerca de esta verdad. En el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículos del 42 al 48 nos dice que ese fuego que existe en ese infierno no se apaga. Mateo 23 versículo 33 nos dice que es un lugar de maldición. Lucas 19 del 16, perdón, Lucas 16 del 19 al 31 nos enseña que el infierno es un lugar de tormento. ¿Sabe una cosa, hermano? Mateo 10, 28 nos enseña que el alma y el cuerpo estarán en el infierno eternamente. ¿A qué vino Jesucristo? ¿Por qué vino a nacer, hermanos, de una virgen? ¿Por qué tuvo que tomar una posición tan baja después de ser hijo de Dios, después de ser Dios mismo, hermanos? Una posición tan baja y sujetarse, hermano, hermana, a nuestra misma característica, a nuestro mismo estado. Hermano, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres tiene un significado tan profundo, hermanos. La necesidad que tuvo de venir a nacer de una virgen, a tomar forma humana, era la necesidad de que el que había de hacer, queridos hermanos, esa reparación en nuestra relación con Dios, hermano, tenía que tener ambas naturalezas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el infierno es tan real y tan eterno como la misma palabra que lo declara. ¿Sabe, hermano, que hay más advertencia del infierno que de otras cosas en la palabra de Dios? La necesidad imperante del hombre, hermano, de entender esta realidad de ese fuego que no se apaga, esta realidad de ese lugar de maldición, perdón, esta realidad de ese lugar de tormento, esta realidad de que alma y cuerpo, hermanos, estarán sufriendo eternamente en ese infierno. La realidad, hermanos, de la eternidad. La verdad es que nosotros no podemos ni siquiera alcanzar a entender un concepto o el total significado de esta palabra. Hablamos de eternidad, hermanos, y nosotros nos quedamos cortos. La misma palabra de Dios nos enseña que muchos años en el hombre es un agravio para uno mismo por causa del pecado. Se nos hace increíble, hermanos, o muchas veces imposible de creer que hubo hombres que vivieron 900 y tantos años, que hubo hombres que vivieron 300, 500, 600 años. Hoy nos damos cuenta de algunas personas que viven tal vez 100 años y estamos sorprendidos. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado ha degradado al ser humano en tal forma que hemos perdido la perspectiva de la realidad de la eternidad.
la perspectiva, queridos hermanos, de lo que usted y yo venimos a hacer frente a Dios. Pero eso sí, celebramos la Navidad como una excusa para hacer escándalo, para hacer fiesta, para hacer una degradación de nuestras vidas. En la manera en que nosotros celebramos, en que el ser humano celebra. Es la Navidad y hay que gozarnos, y un regalo para acá y un regalo para allá. Y vamos a ir a una posada, ¿verdad? Las tradiciones mexicanas, ¿verdad? Una posada aquí, una comida allá, un baile por este lado, un baile por el otro. Y el hombre no se ha dado cuenta, queridos hermanos. Satanás ha sido capaz de engañar a la sociedad en cuanto a esta realidad. Satanás no quiere que usted entienda que existe un infierno. No quiere que usted crea que este infierno es real. Satanás sabe para dónde va. Sabe, hermano, hermana, el hombre se ha dejado engañar por Satanás. ¿Sabe qué es lo más triste? Que muchas veces en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hay hermanos y hay hermanas que se han dejado engañar por este mismo. Se han dejado cegar, queridos hermanos, por esta realidad de que Satanás los está tratando de desviar. Y se les hace ofensivo, queridos hermanos, la prédica del infierno, la prédica del pecado. Hermanos, en base a la eternidad, la palabra de Dios, Dios mismo, Jesucristo, nos manda a usted y a mí a advertirle a la gente de este infierno, advertirle a la gente de esta realidad, advertirle a la gente, queridos hermanos, de ese tesoro, de ese perdón, de esa realidad del nacimiento de Jesús, de esa esperanza, de esa gracia, de esa provisión que Dios nos ha dado a usted y a mí. ¿Sabe por qué? Porque así como Cristo enseña que hay un cielo posible, que usted y yo podamos ir ahí a través de él, así como Cristo enseña acerca de esa realidad, de esa eternidad, también enseña de un infierno eterno. ¿Y sabe qué más, hermano, hermana? Cristo nos enseña dentro de esa esfera de eternidad que solamente su muerte y su sacrificio y su sangre preciosa nos pueden perdonar nuestros pecados. Que solamente, hermano, hermana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria sobre la muerte, nos da la victoria sobre el pecado, nos da la victoria sobre el infierno. Es Jesucristo, hermanos, la razón. Va a sonar como comercial. La razón de la estación, ¿verdad? Celebramos una natividad, queridos hermanos, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a repetirlo, el día que sea que lo celebremos. Lo celebramos, hermano, por la realidad de que el regalo de Dios finalmente, queridos hermanos, para usted y para mí se hizo real. Finalmente, hermano, hermana, para nuestros hermanos allá en la eternidad, en el pasado, para David, hermano, para Adán y Eva, para Moisés, para Abraham, para Jacob, para Isaac, para David, para tantos personajes que la Biblia nos habla, hermanos, para tanto profeta que fue muerto y sacrificado por el mensaje que llevaba. Finalmente esa realidad se hizo presente en la vida del ser humano. Y esa promesa, hermanos, hecha allá en la eternidad, esa promesa preparada en la misma eternidad, vino y nació de una virgen y estableció, hermanos, el camino para la salvación. Esa es la razón de la Navidad, hermanos. ¿Sabe, hermano, que y se lo repetí la semana pasada y creo que la antepasada también? El camino de Belén nos lleva hasta el Calvario, hermanos. El camino de Belén no se paró, hermanos, en el establo y no se paró en una casa donde vivían
María y José, hasta antes de los 2 años de nuestro Señor Jesucristo, antes de que huyesen a Egipto. El camino de Belén, hermanos, tiene como punto final la cruz del Calvario y la tumba abierta. Ahí llega el camino de Belén. Nos gozamos y nos agrada esta temporada, ¿verdad? Porque nos reunimos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Pero tenemos que preguntarnos, hermanos. Tenemos que preguntarnos acerca del futuro de nuestros seres queridos y de nuestros familiares. No basta, hermanos. No basta con saber de Jesús. ¿Sabe que es necesario que usted y yo nos apropiemos de la verdad acerca del nacimiento de Jesús? Es necesario, hermano, hermana, que usted y yo aprendamos y nos apropiemos, de la verdad acerca del hombre tal como este es, de la verdad acerca de la eternidad tal como esta es, de la verdad, hermanos, acerca de Dios Todopoderoso, quien proveyó esa puerta, quien proveyó ese camino, quien proveyó esa verdad, quien proveyó esa vida, hermano, hermana, para que usted y yo pudiésemos regresar a la misma presencia de Dios. Un Dios misericordioso, un Dios poderoso, hermanos, un Dios que puede arreglar cualquier cosa. Un Dios que bien pudo hacer, hermanos, haber destruido todo nuevamente y volver a empezar. Pero fíjese, hermano, un Dios que en su infinita misericordia, allá en la eternidad, le conoció a usted y me conoció a mí. Y dijo, este de ahí, este Jesús González, necesita de un Salvador. Y un Dios lleno de misericordia y un Dios lleno de amor decidió proveer para mí ese Salvador. Hermano, la esfera de la verdad acerca del nacimiento, acerca de Dios mismo, nos demuestra, queridos hermanos, que Dios en realidad es una persona, es decir, tiene una personalidad. Cada uno de sus atributos divinos nos muestran una característica de Él. Cristo, hermanos, Dios Hijo, vino como una persona. No vino, hermanos, como una aparición. No vino, hermanos, como un ángel. No vino, hermanos, como una señal del cielo, la estrella, por decirlo de esa manera. Vino, hermanos, y se hizo igual a nosotros, idénticamente a usted y a mí. ¿Sabe qué más hay acerca de esta verdad, hermanos? Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjese qué triste, hermanos, que hoy en día muchísimas iglesias, hermanos, no se preocupan por lo que se predica en la iglesia. Hermano, gracias a Dios que tenemos una iglesia hogar, hermanos, donde Jesucristo es predicado todo el tiempo. Hermanos, donde Jesucristo es verdaderamente exaltado. Donde Jesucristo es presentado como la única respuesta, como el camino, como la verdad y como la vida. Hay un solo Dios, hermanos, y hay un solo Dios Hijo, Cristo, el unigénito de Dios.
La palabra de Dios aún nos enseña, hermanos, que tenemos un Dios que es un Dios de amor. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios, hermanos, que es justo y santo. Y en esa justicia, hermanos, y en esa santidad, un Dios que no tolera el pecado. Un Dios, hermanos, que rechaza la mundanalidad que puede haber en nuestras vidas. Un Dios, hermano, que se agrada cuando usted y yo nos acercamos humildemente a Él a través de Jesucristo. Un Dios, hermanos, que ha exaltado a su Hijo hasta lo más alto y lo más sublime por la obra que Él ha hecho. Un Dios, hermanos, que ha provisto para usted y para mí una eternidad en su misma presencia. Un Dios, hermanos, que vino a salvarnos a usted y a mí de nuestro pecado. Versículo 21 del capítulo 1 de Mateo dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Las esferas, el alcance de la verdad del nacimiento de nuestro Señor Jesús. No del niño Dios, del Mesías prometido, no del maestro carpintero, del Cristo resucitado, no de un hombre digno de carácter virtuoso, hermanos. De aquel quien derrotó a la tumba y a Satanás, hermanos, en la cruz del Calvario, y se levantó al tercer día. Aquí es, hermano, donde usted y yo nos encontramos en este momento. ¿Qué va a hacer usted con esto que se le ha dicho esta mañana? Mientras la hermana Tania toca, aquí tuvimos, hermanos, o tenemos tres verdades innegables. La primera verdad es que el hombre es pecador y necesita de un Salvador. La segunda verdad, hermanos, es que hay una eternidad. Esa eternidad puede ser en el cielo o puede ser en el infierno. Puede ser en la presencia de Dios, hermanos, disfrutando de Él. O puede ser, hermanos, en un lago de fuego ardiendo con fuego y azufre. Una verdad innegable, hermanos, de que Dios es justo, es poderoso, es santo. Y es un Dios de amor. ¿Sabe que estas verdades nos tienen que revelar a usted y a mí la gran necesidad que el hombre tiene, que usted tiene, que yo tengo, del gran amor de Dios? Cristo vino y hace más de 2000 años nació el Hijo de Dios en un pesebre, en un establo. Y ahí estaba Él. Y creció entre nosotros y vimos la virtud de su carácter, la virtud de su humanidad, y vimos la deidad en Él mismo. Lo vimos crecer, lo vimos enseñar, lo vimos hacer milagros.
pero también lo vimos morir en la cruz. Lo vimos derramando, lo vimos derramando su sangre. Lo vimos sepultado y al tercer día lo vimos resucitado. Y un día viene, y ya no va a venir, hermano o hermana, como un simple carpintero o como un simple hombre. Habrá de regresar, hermano o hermana, por nosotros como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí viene una pregunta, y con esto quiero terminar. ¿Qué es Cristo para ti el día de hoy? ¿Quién es Cristo para ti? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor, su misericordia. Gracias, Dios mío, por la paciencia que tiene con nosotros. Le rogamos, Señor, que usted trabaje, Dios mío, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que usted, Señor, muestre su poder en cada uno de nosotros. Yo le ruego especialmente por aquellos que no le conocen aún. No toque sus corazones. Que su Espíritu Santo les redarguya de pecado y de la necesidad que tienen de un Salvador. Transfórmenos, Señor, por favor, a nosotros. Gracias, Dios mío, por ese Salvador que tenemos. Gracias, Dios mío, por el nacimiento de ese Hijo prometido. Gracias, Dios mío, por la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre preciosa que ha perdonado mis pecados y los pecados de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.